Me voy. Bueno, Adiós. a lo que iba, para los que no conocéis a Samuel, doctor, por favor, empieza la noche, 10:24, dadle paso al amigo Samuel. Por ello. ¿Le tenemos ya? Samuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy buenas, Samuel. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, relajado, tomándome un cafetito y esperando por vosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aunque eres conocido no, sino hiperconocido, y no tengas ahora un ataque de falsa modestia, Samuel, voy a presentarte al ese 1% que a lo mejor no te conoce. Samuel Vázquez es presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. También Samuel ha sido miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional. Aparte, ha estudiado criminología y una de sus especialidades, que eso me parece valiosísimo, es el estudio de modelos policiales comparados. Es decir, Samuel nos puede hablar de los problemas, por ejemplo, de criminalidad en Nueva York, o a lo mejor en Montreal, o en París, o en Londres, etc. Y además ha publicado libros como Don't Fuck the Police, un modelo policial, fijaros qué provocador es Samuel, que protege al poder y no a los ciudadanos. Que entre paréntesis, quiero recordar que al poquito tiempo de sacar tu libro, bueno, y cuando estabas ya siendo ya bastante conocido, pero te entrevistamos en aquel momento, ¿no? Con Don't Fuck the Police, que me encantó el título. Sí, vino al programa, si no recuerdo mal, también vino el otro coautor, que es José Vallejo, vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI. Echamos un muy buen rato y promocionamos de paso el libro, que la verdad es que estamos encantados porque va muy bien, está en la 8ª edición. Bueno, como sabes, hoy vamos a hablar del cambio climático desde una perspectiva de género. Bien, un tema que me apasiona. Perfecto. Obviamente es broma y Samuel, que es un tipo inteligente, le ha cogido al vuelo. Vamos a ver. Samuel, la primera en la frente. Estamos esperando, que hay gente que está enviando ya sus preguntas, ¿no? Pero, ¿tenemos la amenaza en nuestra propia casa? Sí, es evidente que sí, ni siquiera es opinable. No es opinable porque venimos de, yo creo, antes de ayer, de las últimas detenciones por terrorismo yihadista. Me parece que uno fue en Labrada y el otro no me acuerdo si en Andalucía, si en Sevilla, no lo recuerdo. Estamos viendo lo que ha pasado en Europa. También sabemos que aunque en Francia y en Suecia estos procesos llevan más años y por lo tanto están más enquistados, mucho más envenenados y tienen un impacto mucho mayor entre la población, entre la sociedad civil, aquí estamos empezando a ver ya los primeros latigazos de una nueva realidad, ¿no? Y por lo tanto, como las posturas políticas se parecen mucho a las que se tomaban en Suecia hace 20 años y a las que se tomaban en Francia hace 20 años, sin ser muy listo, podemos inferir de que probablemente aquí vayamos a coger el mismo camino, por lo tanto vayamos a llegar al mismo lugar. ¿Qué pasa o qué sucede con los lobos cuando atas a los perros pastores? Claro, cuando atas a los perros pastores dejas a las ovejas a merced de los lobos. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los perros pastores? ¿Y quiénes son los lobos, Samuel? Bueno, pues según Dave Grossman, que es probablemente uno de los 3 mayores expertos del mundo en violencia y en procesos de violencia, la inmensa mayoría de la población, más del 90%, son ciudadanos, sociedad civil, que no tiene ninguna capacidad para la violencia, que espera, para eso paga impuestos, ¿no? Que el Estado cumpla esa parte del contrato con el dinero que le quita todos los meses de la nómina. Hay una parte muy pequeñita, porcentualmente, de la población que sí tiene capacidades para la violencia y que además decide utilizarlas para beneficio propio, generalmente haciendo el mal. Esos son los lobos, los anteriores son las ovejas. Para separar a las ovejas de los lobos, para proteger a las ovejas de los lobos, necesitamos otro tanto por ciento también pequeño de la población que también tenga capacidad para la violencia y que además se le permita utilizarla. Esos son los perros pastores. Cuando atas a los perros pastores, los lobos tienen muy fácil hacer su trabajo. Los perros pastores debo de interpretar que son las fuerzas públicas, ¿no?, que en un momento determinado tienen que actuar contra los lobos. Y por lo tanto, corrígeme si estoy equivocado, tienen que actuar con contundencia
y en ocasiones quizá con las mismas herramientas, dinámica o método que los lobos. Con lo cual, tenemos que admitir que esa violencia pueda utilizarse, aunque suene un poco duro, ¿no? En este país que estamos todos, bueno, en Europa, en Occidente realmente en general, ¿no? Que estamos todos un poco de blandiblue con el buenismo y todo eso. ¿Sabes lo que me recuerda? La imagen de los chicos en el concierto en Israel, que estaban todos era un concierto por la paz y no sé qué, no sé cuánto, y los lobos se cernían sobre ellos con los parapentes y con las motos. Claro, era un concierto incluso por la unidad cultural, por la fusión cultural, muy cerquita de la franja. Bueno, pues ese es nuestro mundo. Es un mundo ideal, es un mundo de fantasía, es un mundo muy pacífico y pacifista, como dicen algunos, es verdad. Esto de que yo soy muy, muy pacifista no me gusta, y en realidad es que es inofensivo, no tiene ninguna capacidad para la violencia, pero él se llama a sí mismo... ¿Me podías decir la diferencia entre ambas cosas? Sí, claro, tenemos a muchísima gente, sobre todo en el espectro político, incluso ministros, que condenan constantemente la violencia. Se me ha ido, creo, la imagen. ¿Se me ha ido? Sí, pero estamos escuchando, sí. Samuel. Ahora. Fenómeno. Vale. Sí que pone mucho empeño en condenar cualquier actitud de fuerza cuando la ven por parte de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los miembros y fuerzas de seguridad territoriales, locales, ¿verdad? Generalmente en vídeos cortados, donde solo se ve en los 2 últimos minutos la parte represiva, nunca cuentan lo que hay antes, pero se preocupan mucho de ese tipo de violencia porque ellos son muy pacíficos, dicen que son muy pacíficos. Pero claro, ¿qué actitudes tienes tú para la violencia? ¿Has hecho deportes de contacto? ¿Has entrado en combate alguna vez? ¿Has pertenecido a una fuerza o cuerpo de seguridad del Estado? ¿Manejas armas? ¿Tienes armas en tu casa? No. Si la respuesta a todo es no, entonces tú no eres pacífico, tú eres inofensivo. Pacífico soy yo, que tengo armas de fuego, manejado armas de fuego, que he estado en enfrentamientos armados, que he estado en muchísimos enfrentamientos violentos y aún teniendo ciertas capacidades para la violencia, decido no utilizarlas, a excepción, o a no ser que esté en peligro mi vida o la de terceros. Yo puedo decir que soy pacífico. Pero claro, Ione Belarra, cuando dice que es pacífica, no es pacífica, es inofensiva. Y los chicos que estaban en ese concierto que tú mencionas eran inofensivos y viven en un mundo ideal, en un mundo muy pacifista y muy pacífico. Hemos vivido una especie de sueño transitorio, la década de los 90 en Europa, década de los 80, en principios del siglo XX, donde la violencia prácticamente no existía. Teníamos unos niveles, unos estándares de seguridad altísimos. Y nos hemos creído que eso es la realidad. La historia demuestra que el mundo generalmente es muy violento. Es decir, la ideología, hay ideologías muy pacíficas, o tú puedes creer que eres muy pacífico, pero la historia es muy violenta. Efectivamente, eso, ¿sabes? Me recuerda a un monumento que está cerca en Washington, entre el obelisco y el monumento a Lincoln, en ese pasillo con las fuentes donde Martin Luther King hizo aquel famoso discurso de I Have a Dream, en el que, como bien sabes, están los muros con los caídos de Vietnam, pero a un ladito están los caídos, pues no sé si es la guerra de Corea o cuál, y que dice Freedom is not free. La libertad no es gratuita, ¿no? Como diciendo, oye, no os creáis que esto ha nacido de la nada. Hay gente que se ha sacrificado muchísimo para que tú puedas hacer tus conciertitos sobre la paz y otros, pues evidentemente no se lo han currado de la misma manera, sino que pertenecen a lo que yo siempre he llamado un perfil cultural distinto, en el que no aprecian para nada que tú seas así de buenista y de pacifista. Eso es como el chiste ese de siempre de no creo que el tigre me muerda porque soy vegetariano. Claro, sí, pero no hace falta. Esto es una constante histórica, es decir, The Wall of DC, del que has nombrado, es relativamente moderno, pero es que en los escudos de algunos soldados de Roma ya venía la inscripción Si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Esto es una constante en la historia, se nos ha olvidado durante una serie de décadas y ahora nos la están haciendo recordar a sangre y fuego. De una manera buenas noches, traumática. Buenas noches, doctor. Empezamos ahora a tener muchísimas preguntas, entonces, Samuel, yo te voy lanzando las preguntas tal y como vayan entrando, ¿sabes? Aunque vayamos saltando en diversos temas, ¿de acuerdo?
Nos dice en el hashtag de la reunión secreta, Marta Cegarra, nos dice, Samuel, ¿crees que podría haber un atentado como el del 11M? Probablemente, por ejemplo, en el puente de diciembre o en Navidades. La gente está preocupada. Yo también estoy preocupado. Estoy muy preocupado porque además ha habido una filtración policial de hace 15 días que nos habla de 300 lobos solitarios por nuestros barrios, por nuestras ciudades. La preocupación se aminora un poco cuando sé, no voy a nombrarlos, pero bueno, sé los grupos que se dedican a perseguir y a controlar a esta gente, que son muy buenos, vamos a decirlo así, pero no son infalibles. Entonces acaba de pasar, lo habéis visto, en París han suspendido los premios MTV. Y a mí eso me parece un aviso a navegantes. Los premios MTV están muy bien, pero los suspenden el mismo día o al día siguiente de que cierren 6 aeropuertos. Los suspenden y no hay mucha más información. Yo, una modesta opinión, esto no es un facto, es una opinión, pero creo que si cierran 6 aeropuertos y se suspenden los MTV, había información de inteligencia suficiente para saber que en un aeropuerto no ibas a estar muy seguro. Y yo lo que pido a mi gobierno, en este caso era el de Francia, pero yo se lo pido al mío, es que si tienen información de ese tipo no se la trasladen solo a los artistas pop y a los cantantes, sino que se la trasladen también a los peluqueros, a los carniceros, a las profesoras universitarias, porque todo el mundo que va a coger un avión tiene derecho, porque somos todos adultos, a saber a qué amenazas nos enfrentamos. Entonces, el alarmismo es malo, está bien, pero tratar a la población como adultos es bueno y si hay información hay que darla. Yo creo que el gobierno francés tenía información, suspendió una gala. Es evidente que poco miedo habría a que hubiera un atentado dentro de la gala con la cantidad de seguridad que hay en esas galas, perimetrada la gala desde 2-3 días antes, el subsuelo vigilado por unidades policiales, el aire vigilado por unidades policiales, las azoteas vigiladas por una... No creo que tuvieran miedo a un atentado en la gala. Yo más bien creo que si cerraron 6 aeropuertos a la vez que suspendieron la gala es que temían algo en los aeropuertos. Si es así, no pasa nada, pero que lo conozca la población. Hay que pedirle al gobierno que nos informe, que lo hace mal, tarde y generalmente a cuentagotas, que nos informe, porque todos tenemos los mismos derechos a vivir que Lady Gaga. Entonces, en relación a lo que acabas de contar, Samuel, una pregunta también a relación a este tema del peligro, ¿no? Que estamos ya en estos días que la gente va con miedo de un atentado, ¿no? Nos dice Ana, también en el hashtag de la reunión secreta, porque está echando humo, Samuel, está echando humo la gente, te podrás imaginar lo preocupada que está, ¿no? Dice, Samuel, ¿qué tenemos que hacer cuando sospechamos que una persona es un radical islamista? ¿Se puede denunciar de manera anónima y dónde? Esto es uno de los grandes problemas que tiene el modelo policial en España, que es la comunicación. Que tú me tengas que hacer esta pregunta en un programa como este, que tiene tantísima audiencia, denota un fracaso, una falla absoluta de la política y de ciertas políticas de nuestro modelo policial que no están destinadas a proteger ciudadanos. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, los testigos tendrían que tener un estatus ya diferente. Seguimos mandando a los juicios a los testigos a que se vean cara a cara con aquellas personas a las que posiblemente son criminales y luego van a tener que testificar contra ellas, igual que las víctimas, teniendo hoy como tenemos métodos como este para hacer videoconferencias, para no trasladarlos. Y este tipo de denuncias exactamente igual. Sí que hay una manera, es meterte en la página de la Dirección General de la... Ha pasado algo, ¿no? Un sonido, un teléfono, ¿no? Sí, bueno, continuamos, Samuel. Vale, en la página de la Dirección General de la Policía de la Guardia Civil, allí vas buscando, y ahora mismo no te sabría decir el correo, pero vas buscando un poco y sí que se pueden hacer denuncias. Pero este tipo de cosas tienen que estar mucho más publicitadas. Tienen que estar mucho más publicitadas. Y si no, lo que puede hacer es llamar a su dependencia más cercana. No hablo del número de emergencias 091, 112, no, porque eso es para emergencias. Además te va a atender un teleoperador que está en una centralita, bien. Pero si tú vives, yo qué sé, en Parla, por poner un ejemplo, ¿verdad? Metes en Google Comisaría de Policía Nacional de Parla y te sale un teléfono fijo, que es el de la comisaría. Pues allí te dan toda la información sobre lo que tienes que hacer. Una información que ya debería conocer el común de los mortales, y no se conoce porque nuestra política de comunicación es hacer TikToks y con vehículos ecosostenibles, ¿no? Entonces, claro, esto está muy bien para proteger ciertos discursos, pero a la ciudadanía le sirve más bien poco. Yo optaría porque la política de comunicación contestar a estas preguntas que me estás haciendo tú aquí hoy en un programa. ¿Por qué las tenemos que contestar nosotros teniendo una dirección general que maneja presupuestos de cientos de millones, ¿no? Entonces, si tiene la más mínima duda, Google, teléfono fijo de la dependencia suya más cercana, que llamen o vamos a ver, pasa esto, ¿a dónde me dirijo?
tengo miedo, no quiero tal, ¿a dónde me dirijo? ¿Cómo lo hago? Y allí le informarán. Pero que no deje de informar, por favor. Oye, Samuel. Joan Miquel. Venga. Sí, no, iba a decir una cosa, Samuel. Ahora mismo somos el directo número 4 más visto en YouTube España, pero yo quiero enseñarte estas imágenes y, por favor, ante miles y miles de personas. Esto sucede. Nuestro compañero Raiko controlando esta llegada de personas sin papeles que sueltan en los aeropuertos españoles. Todos esos que ven detrás, yo no sé cómo la policía controla que toda esa gente sea buena gente, porque ahí seguramente estamos viendo imágenes de personas que algunos eran más honrosos y otras personas que desde luego son unos desgraciados, literal. ¿Qué hace la policía cuando el gobierno envía, por ejemplo, a centenares de personas a un hotel en Almería, de las que estamos viendo, un hotel de 4 estrellas? Esa persona llega al hotel y luego un ratito se va a pasear. ¿Cómo controláis? ¿Cómo se controla esa masa de miles de personas? Porque hay que decir que en 24 horas llegaron 1000 personas a Canarias, solo en 24 horas. ¿Cómo se controla eso? No hay ninguna manera de controlar eso, no hay ningún problema social desbordado en el espacio y en el tiempo que tenga control. Precisamente si denominamos ahora la inmigración ilegal un proceso desbordado en el espacio y en el tiempo, pues porque no hay ningún tipo de control. Es imposible. Y cuando esto sucede, el impacto en la sociedad civil, en la ciudadanía, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, es el que es. Tenemos Europa como testigo, tenemos Malmo, tenemos París, Saint-Denis, tenemos Marsella, tenemos Secondigliano en Italia, tenemos muy numerosos ejemplos, o la Molenbeek, ¿no? No hay ninguna manera. El problema se ha desbordado, nadie quiere hacerle frente, porque las políticas que marcan los que toman las decisiones han sido siempre de welcome refugees, de alianza de civilizaciones, de son nuestros niños y hay que quererlos, y de huyen del hambre y de la guerra. Pero debe ser una guerra rarísima, porque acabamos de tener una guerra en Europa. Normalmente de la guerra que han llegado miles de ucranianos, que son mujeres, niños y ancianos, que son los que deben huir de la guerra. Los hombres están allí luchando. La guerra de los países de estos hombres debe ser muy rara, o la deben estar luchando los niños, las mujeres y los ancianos, porque aquí solo recibimos a varones jóvenes. Es un engaño permanente y masivo que podría provocar risa, de no ser porque la gravedad va a ser bastante grave en términos de criminalidad. Ya lo está siendo y va a seguir creciendo. No hay ninguna manera de controlar esto. ¿Cómo controlas esto? Samuel, ¿me estás diciendo que todo nos tenemos que comer a esta gente con patatas porque así lo dice el gobierno? ¿Que nos tenemos que comer a gente que no sabemos qué llevan detrás en sus espaldas en cuanto a penales? Porque ahí, ahí nos pueden entrar cualquier tipo de persona, es decir, pero cualquier tipo, no se controla nada. Criminales de guerra, yihadistas, delincuentes sexuales, etcétera, etcétera, porque obviamente, perdóname la tontería, Samuel, ¿no? Pero aparte que los sistemas informáticos en el 99% de África apenas están integrados, el tener antecedentes penales es casi lo digo por si hay algún despistado en YouTube que no se da cuenta de que vienen sin nada. O sea, vamos, hasta el nombre, porque muchas veces estudian los papeles. Se pueden inventar el nombre que les dé la gana. Claro, sí, tenemos una denuncia de hace 4 días de una, no me acuerdo si era un centro de estos de acogida o de una persona que se hacía pasar por mena y debía tener el hombre y debe tener hijos ya. Bueno, efectivamente, lo primero que hacen es romper la documentación. Una vez llegado aquí, lo primero que hacen es pedir asilo. Nuestras leyes son las que son. Una vez que pidan asilo, no se les puede expulsar hasta que no se tramite el asilo. Burocráticamente sabéis lo que es este país, por lo tanto el asilo tarda en tramitarse, ¿verdad? Pero si además llegan por miles, pues la burocracia se colapsa literalmente. Entonces, como nadie sabe qué hacer con ellos, porque las políticas que aplican son profundamente racistas, es así que son racistas, es utilizarlos para dar cobertura a un mensaje político, obligar arriesgar sus vidas en el Mediterráneo, favorecer a mafias, y luego cuando llegan aquí lo que no los quieren es cerca de sus votantes y los acaban sacando a extrarradios, a guetos que van creando, ¿verdad?, por sistemas de concentración que no han servido nunca para integrar a nadie en ningún sitio de Europa, no van a servir aquí tampoco, pero que de alguna manera le dan menos visibilidad en la zona donde estén sus votantes. Eso sí que es profundamente racista. Y no hay control. Llegan, pidan el asilo. Pasan las semanas, pasa un mes, pasa 2 meses, como hay demasiados hay que montarlos en aviones, desperdigarlos por las ciudades, y lo peor de todo es que al 3er, 4º, 5º, 6º mes, cuando se le deniega el asilo, a la inmensa mayoría de ellos, porque es mentira, no huyen de ninguna guerra, es una falsedad,
no, para nada. Cuando se les deniega el asilo, no están localizables, no los podemos localizar y son miles. Y entonces, son personas que son a partir de ese momento absolutamente vulnerables a todo, que prácticamente solo les quedan dos caminos en la vida, el de delinquir y el de ser presa de las mafias, que pueden hacer lo que quieran con ellos, porque una vez que te deniegan el asilo y no te han localizado, que es lo que pasa la mayoría de las veces, pasas a ser un inmigrante ilegal. Eres un inmigrante ilegal por ley y por lo tanto no puedes ir a una comisaría de policía, aunque te roben, aunque te coaccionen, aunque te obliguen a cometer delitos. No puedes, porque sabes que en cuanto llegues tienes una orden, una ejecutoria, una orden de expulsión y te van a mandar fuera. Por lo tanto, los traemos, los utilizamos, les prometemos, les hacemos una promesa que no podemos cumplir. Los soltamos por nuestras calles, los abandonamos. Y entre ellos, como decía antes, Joan Miquel, efectivamente, vienen 100, probablemente 90, 95, sean personas que han venido engañadas en la creencia de que aquí van a tener un futuro mejor. Pero ¿y si hay 5 lobos? Si hay 5 Entonces, lobos. una cosa, Samuel, un inciso en lo que estás contando, importante, ¿no? De hecho, la pregunta que nos entra ahora de Isabela en el hashtag de la reunión secreta, otra vez en el Twitter, que esto echa humo, y doy gracias a todos los guardianes por tantos miles de preguntas que nos están entrando. Dice, ¿pero cómo es el trayecto desde la salida hasta que llegan a costas españolas, ¿no? ¿Y qué van? ¿En barquitos o hay un barco más grande que los traslada a esos barcos? No sé, cuéntanos un poquito, Samuel. Esto es una ruta hecha, creada desde la política, para gestionar un negocio que se necesitaba, un negocio millonario que pone vidas en peligro, pero que supone esta ha sido noticia Castilla-León, sí, porque los han metido en un balneario, ¿no? Un balneario que a ti te costaría a lo mejor 300 euros al día, ¿verdad? Pero es que la asociación que los acoge, que los tramita, por cada uno de ellos cobra. Y se ha sabido ahora que esa asociación ha cobrado 100 y pico millones de euros en subvenciones. Tú no puedes convertir un drama en un negocio. Porque habrá gente que ya no quiera que acabe nunca el drama, querrá perpetuar el drama para que el negocio continúe. Porque hay que darse cuenta de que en estas ONGs hay muchos voluntarios, pero los que toman las decisiones estratégicas, la parte de arriba, son gente que cobra 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 euros al mes en algunas ONGs grandes. Es decir, viven muy bien y no debería ser así. ¿Cuál es el...? A ver, repíteme eso, ¿7.000 euros de sueldo el que está arriba? Sí. Si tú vas a las asociaciones más grandes como Oxfam o una cosa de ¿cuánto te crees que cobra el número uno de Oxfam? Bruto. Es vergonzoso eso, Samuel, eso es vergonzoso, macho. Entiéndeme, es vergonzoso. No, es que vergonzoso es porque nadie debería cobrar nada. Si eres una ONG no deberías recibir ninguna ayuda de nadie. Debería ser gente voluntaria, porque así entendemos, si eres voluntario, entendemos que lo haces para buscar el bien. Exactamente. Porque si lo haces por un sueldo... Esto es uno de los mitos, como se llaman ONGs, ¿no? Organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro. Pues la gente imagina que todo el mundo que está ahí es como las hermanitas de la caridad. Y, perdón, creo recordar que las hermanitas de la caridad también tienen un sueldo, al menos para sus gastos básicos, entre paréntesis. Oye, Samuel, esta tarde, hace un rato he visto un vídeo de una serie de personas con toda la pinta de ser marroquíes, o por lo menos ellos se identificaban como tal, ensalzando una organización terrorista como Hamas. Los tenemos aquí en Madrid. ¿Cómo es posible que alguien que ensalce una organización terrorista no se le espose literalmente y se les saque del país? Porque nos hemos acostumbrado ya a no importa, no, bueno, sí, apoyan al terrorismo y quizá mañana esos jovencitos ya veremos qué es lo que pueden hacer. Pero, ¿cómo es posible que, miremos para otro lado? Es posible porque la ciudadanía española ha decidido año tras año, o cada 4 años, votar a quien vota, porque estamos en manos de los peores en el peor momento, porque los que toman las decisiones son personas analfabetas a las que se les conceden ministerios y cientos de millones para manejar, que no tienen ninguna experiencia vital ni ningún conocimiento en el área en el que manejan. Entonces acaban de detener, me parece, a un chaval en Gran Canaria por lanzar improperios sobre la inmigración ilegal en un grupo de WhatsApp o algo así, y mientras tenemos a jóvenes marroquíes gritando Allahu Akbar por las calles de Madrid tan tranquilos y delante de las cámaras. Bueno, pues la acción del gobierno es la que es, o la inacción del gobierno es la que es. Se puede gritar por nuestras calles, pero no puedes lanzar un piropo a una chica porque te detienen. Somos fuertes con los débiles, débiles con los fuertes, y esto yo quiero decir una cosa. Pues claro, aquí muchas veces nos llenamos la boca de criticar a políticos. Yo he criticado a políticos toda mi vida, de izquierda y derecha. He ido al Congreso a discutir con el PSOE y también con el PP, y a la Asamblea y al otro lado, ¿verdad?
Pero claro, en algún momento habrá que pensar que estos señores no han entrado con tanques en el Congreso. Es decir, que hay millones de personas detrás que respaldan esto, aunque a nosotros nos disguste profundamente. Hay millones de personas que respaldan estas políticas. Hay millones de personas que al parecer no le importa mucho que una ley suelte a más de 100 y pico agresores sexuales por las calles y beneficie a más de 1000. De que los corruptos que roban el dinero de los impuestos de los españoles, que se levantan a las 6 de la mañana desde los cargos políticos o los desvían para intereses personales, sus penas sean aminoradas, incluso algunos delitos desaparezcan. De que personas que quebrantan lo más sagrado del Estado, intentan dar un golpe de Estado, acaben siendo indultados. Y vas a las elecciones y vuelven a votarlo. Luego, también tendremos que entonar una culpa como ciudadanía y también habrá que asumir que a lo mejor no hemos sabido dar la batalla cultural y la batalla de las ideas como la han sabido dar otros. Porque quejarse del político está muy bien. Yo puedo quejarme de Pedro Sánchez durante horas y horas y horas, pero a Pedro Sánchez lo han votado millones de españoles. Entonces tenemos un problema gordo. Pero claro, si te pasa algo... Digo una cosa, ¿vale? Sí, perdón. Que han logrado, a través de controlar la educación desde la infancia, las universidades, la cultura, el cine, la televisión, han logrado que seamos casi una secta, donde da igual lo que hagan los tuyos, lo justificas todo y vuelves a votarlos. Y eso es peligrosísimo, porque eso es crear esclavos, pero no cualquier tipo de esclavo. Espartaco era un esclavo, pero luchó hasta morir por dejar de ser un esclavo. Estos son esclavos orgullosos de serlo. Es decir, son esclavos que aceptan todo lo que les hagan. Y de ahí se sale muy mal, Pero Samuel, si uno de estos inmigrantes, en este caso se lo pregunta Manuel Ortega, también el hashtag de la reunión secreta, mata, viola o cometa algún delito, ¿no? ¿Quién se hace responsable? Pues nadie, claro, ¿quién se hace responsable? Nadie, le condenarán porque culpable vamos a encontrar. En cuanto le encontremos a él, le vamos a detener. El problema es que además de culpables, en una política criminal justa, digna, dirigida hacia los ciudadanos, además de culpables hay responsables. Es decir, culpable es el que comete el acto, responsable es el decisor político cuyas decisiones o cuya ausencia de decisiones ha provocado que este fulano esté por nuestras calles. Pero como no tiene coste político, lo acabamos de hablar, porque siguen ganando elecciones unos y otros desde hace 40 años, no tiene coste político, al final se creen invencibles, se creen pues que pueden hacer cualquier cosa. Habéis hablado de un grito en una calle, de un joven, de Allahu Akbar, pero es que en Europa, en España, han vuelto. Una de las mayores amenazas que ha tenido Europa en los últimos años son los retornados, ¿vale? De zonas de conflicto, ¿vale? Entonces, se ha permitido entrar a los retornados hasta un punto de que un estudio en Suecia hace unos años descubrió que había retornados que trabajaban en escuelas en Suecia. Es decir, tú estás en Sevilla, eres sirio y tienes un negocio. Estalla la guerra de Siria, comienza a haber masacres, violaciones y te vas a Siria. 2 años. ¿A qué vas a Siria si está en guerra? ¿A ver a tu abuela? ¿Al parque de atracciones? Todo el mundo sabe, si te pasas 2 años en Siria, ¿qué estás haciendo en Siria? Ese señor vuelve de Siria y le dejamos entrar por nuestro aeropuerto. No es que no ha cometido ningún delito en España. Hombre, es que como esperemos a que nos ponga una bomba en un tren, pues mal vamos. No, mire, las políticas ya tienen que ser mucho más duras. Y necesitamos líderes políticos fuertes que se atrevan a salir ante un micrófono y a decir, mire usted es un ciudadano muy bueno aquí en España, no ha delinquido nunca, tiene una tienda en Sevilla, ¿no? Como se vaya usted a Siria, que es una zona en conflicto, usted no vuelve a pisar suelo español. La decisión es suya. Claro. Imagínate a un líder político diciendo esto en prime time en televisión española. Le llamarían de todo, pues hasta que no aparezca un líder político que asuma el coste de que le llamen de todo, seguirán llegando retornados. O bien, pero ¿por qué no mandan ejemplo... aparte de esto? Un momento, doctor, sí, tenemos que dar bastante prioridad a estas preguntas de los guardianes, que luego siempre cuando acabamos el programa nos quedan tantas por decir que siempre se quejan. ¿Por qué no habéis hecho la pregunta? Bueno, hoy intentaremos dar prioridad a estas preguntas, ¿no? Samuel, ¿por qué no mandan a toda esta gente a otros países o aparte de esta gente que viene a otros países de Europa? Se pregunta también Manuel. No he entendido la pregunta. ¿Que las manden a otros países? ¿Por qué no mandan aparte de los inmigrantes que vienen a otros países por Europa? Porque España nos reparte por Europa a los... Sí. Bien, no, bueno. Porque ahora mismo... A ver, sí que existen una serie de cuotas, ¿vale? Que están dirigidas desde la UE y que detrás siempre tiene lo mismo. Exactamente lo mismo que el líder de la ONG del que hablamos antes, que es que los países que acepten ciertos número de personas, en función del número que aceptan de personas, reciben un dinero, ¿vale? Por eso ha habido una polémica, porque los países del este, por ejemplo Hungría o Polonia, se han negado a recibir, no quieren cambiar
sus dinámicas sociales, no quieren cambiar su mundo, quieren hacer permanecer su mundo, saben, porque los países del este se enfrentaron a los dos grandes monstruos del siglo XX, sufrieron el comunismo igual que sufrieron el nazismo, entonces es más difícil a ese tipo de población engañarles que al resto de Occidente. A nosotros nos engañan más fácil, ¿verdad? Pero sí que existen cuotas, pero todos los países del Mediterráneo, digamos que sufren un impacto mayor. España, Francia, sobre todo España e Italia por la enorme cercanía, y Grecia por la enorme cercanía al continente africano, sufren un impacto mayor. Esto es así. Entonces, Samuel, continuamos con las preguntas. Se pregunta Lucía de Gijón que si estamos en España en esta situación de alerta, ¿no? Como todos sabemos, ¿por qué no se sube la alerta a número 5, ¿no? Creo que es la alerta en el siguiente nivel, que en este caso sería a nivel 5, ¿no? ¿Que no sería lo lógico? El último nivel, máximo nivel. ¿Y por qué no estamos en ese nivel? Evidentemente, lo que piensa Lucía, un saludo Lucía, Push Asturias, Push Sporting, lo que piensa Lucía es una pregunta que se hace cualquier persona que tenga 2 dedos de frente. Teniendo lo que tenemos en Israel, teniendo las réplicas en Europa que ya han sucedido, los ataques que ya han sucedido en Europa, por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y en Israel, ¿a qué esperamos aquí? ¿A que nos vuelen otro tren? ¿A que nos arrollen por otra rambla? ¿A qué? Bueno, ¿a qué esperamos aquí? No lo entiende nadie. Yo tengo mi propia opinión. Una vez más, tampoco es un facto, es una opinión. Y es que, como todo el mundo sabe, el último nivel de alerta es el nivel 5, que implica, por ley, el despliegue de militares en las calles en suelo español. Los socios del gobierno de España son todos muy antimilitaristas, como sabéis, porque son todos muy pacifistas, inofensivos. Pero bueno, ellos dicen pacifistas, son muy antimilitaristas y no deben convenir en que eso sea una buena idea. Y entonces, como no conviene en eso, ¿qué ha hecho el gobierno? Ante la evidencia de que había que subir el nivel, pues nos ha pasado de un 4 a un 4 que llaman mejorado, un 4,99, un 4 avanzado, bueno, como le llamen, me da exactamente igual, ¿no? Bueno, Samuel, pero la vida no debería ser una prioridad en este caso, independientemente de los socios, de los que quieran opinar. O sea, pero ¿no debería ser la prioridad la vida de los españoles? Debería ser la prioridad. El problema es que, lamentablemente, aquí se impone la protección de la estructura de poder y del discurso político, la protección del mantenimiento en la poltrona frente a lo que es la protección de la sociedad en general. Y se impone, pues, porque, como te dije antes, de momento hasta hoy en día no hemos visto coste. Es decir, si el político hace todo lo que hace, llega a las elecciones y vuelve a repetir un resultado, dice, yo, ¿por qué voy a dejar de hacer estas barbaridades si el pueblo acepta estas barbaridades? Pues, claro. Es lo que es muy difícil. Carlos. Chicos. Avanzar vosotros ahora si queréis. Sí, os cuento. Samuel, nosotros hacemos una cosa que es analizar la actualidad con las perlitas, que es ese repaso a las cosas que pasan durante la semana, lo más destacado en Twitter, y queremos analizar un poquito contigo, sin anestesia, cómo estás viendo las noticias que vamos a comentar. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Pues si queréis vamos lanzando las perlitas, mientras tú, Carlitos, vas recogiendo más preguntas, y José Miguel, tú cuando quieras. Las perlitas, ya sabéis, esas cosas que pasan en el Twitter de la reunión secreta, LR secreta, un repaso del número 5 al número 1. Y dice así, número 5, a ver qué os parece, sin anestesia, Samuel, sin anestesia, dice, me toca. Y es que ¿estás utilizando la app Me Toca, por la que el Ministerio de Igualdad pagó 211.750 euros y cuya finalidad es repartirse las tareas domésticas? ¿Sí o no? Es una pregunta también que lanzamos a todos los guardianes a través del chat del directo. Contestad si estáis utilizando esta app, esta aplicación, y en Twitter con la etiqueta de la noche, la reunión secreta. Samuel, ¿estás utilizando esta aplicación y qué te parece? Sí, a diario. Yo le escribí una vez hace 2 años o 3, la ministra Irene Montero, esta señora de altas capacidades, hizo un tuit parecido a este, ¿no? Antes de la app. Era una manera de presentar la app. Vamos a hacer esto para que todo... Y yo justo ese día, era el típico día que mi mujer, que trabajaba de tarde, doblaba, y le fui contando, mire, a las 8 de la mañana me levanto, pongo los desayunos, llevo a los niños al colegio, vuelvo, hago la comida, comemos, luego voy a buscarles, hago las meriendas para todos, vamos a los extraescolares, y cuando venimos tengo la cena encima de la mesa para cuando llegue mi mujer de trabajar. Ese es mi heteropatriarcado. Bueno, la vida hoy en día es la que es, todo es un mundo en nuestras casas.
la conocemos, los hombres y las mujeres se reparten, algunos hacen más, otros hacen menos en función de lo que trabajen o lo que no trabajen. Evidentemente eso solo lo saben ellos, y no hay ninguna app que debiera intrometerse en la vida privada de una familia, y le aconsejo a esta señora que ni se le ocurra entrar en mi casa, ni siquiera para dar un consejo. Esa app está prohibida en mi casa. Pero lo cierto es que me parece leer que nadie la está utilizando, que es lo más fuerte. 211.000 euros a la basura. Carlos, ¿qué dice la gente? Pero es que el problema no es que no lo estén utilizando, yo, Miquel, el problema es que mucha gente me está preguntando, pero qué, por ejemplo, Federico dice, pero qué idea es esa, qué app es esa, que no tenía ni idea, ¿no? Igual que el sin nombre también dice, pero ¿qué es eso? O sea, que el problema es que encima con lo que se gastan, la gente no lo sabe. Es una aplicación en la que se miden las horas que cada uno de los miembros de la familia, pero particularmente va orientado a denunciar una supuesta situación de machismo en la casa, y cada uno va poniendo las horas, ¿no? Pero realmente la finalidad es que algún amiguete de la ministra se llevara los 200 y pico mil euros. Esa es la finalidad real. Seguimos. Samuel, ¿consideras legal que los gobiernos puedan gastar el dinero, meter la mano en la caja, sea cual sea el gobierno, sea cual sea el ministerio, para hacer políticas populistas de esta manera y hacer cosas que en el fondo no va a repercutir en nada? No, el problema es que las leyes las hacen ellos, ese es el gran problema. Pero las leyes tienen que estar muy al tanto de esto. Ahora, habéis hablado de 200.000 euros, eso es peccata minuta para lo que gasta esta gente. Son cientos de millones los que manejan los ministerios, no puede ser. El Estado tiene que ser fuerte, pero mínimo. Es decir, seguridad interior, exterior y jurídica, porque sin eso no hay libertad, policías, militares y jueces, y luego, evidentemente, porque hemos llegado a unos niveles de bienestar que no podemos perder, sanidad y educación garantizada para todo el mundo, que no quiere decir que sea pública. Tú puedes, yo que sé, en la educación, el cheque escolar, los concertados, cada uno puede escoger su modelo, ¿no? Pero fuera de esos 5 ministerios que acabo de nombrar, fuera de esas 5 cosas, cada euro que se gaste tiene que tener una justificación parlamentaria, pero muy rígida, porque es un euro que le has quitado a Manolo, que se levanta a las 6 de la mañana para abrir su bar, o que le has quitado a Mercedes, que es jefa de estudios en un instituto y se pasa horas y horas y horas encima de los libros. Se lo has quitado a ellos. Entonces, lo que no puede ser es que decidas tú de motu propio, sin tener que consultar a nadie, que tienes que hacer una app estúpida a la que no atiende absolutamente nadie, porque es una auténtica estupidez intentar meterte en la casa de una familia a decirle cómo tienen que llevar sus cosas. Pero como viven en esa atalaya de arrogancia intelectual y moral, esta gente se cree en serio que tiene derecho a meterse en tu casa y decirle al papá y a la mamá quién tiene que hacer qué tareas y a qué horas. Se cree que tienen ese derecho, se cree que así van a mejorar el mundo y se van a dormir pensando que han mejorado el mundo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? José Miguel, es lo que a veces hablamos. Yo creo que debería haber unos filtros de salud mental, de perfiles mentales, para poder asumir ciertos cargos de alta política, porque nos puede entrar cualquier chiflao, cualquier loca, cualquier loco que tiene la mano en la caja, entiéndeme, y cualquier loco, el rey está desnudo, tiene su séquito de gente que le va a dar la razón porque está su sueldo en ello. Es decir, estamos creando un monstruo, Samuel, con todo esto. ¿Sabes lo que sucede, yo, Miquel, Samuel, Carlitos? Que llamarles locos con honestidad es insultar a las personas que tienen problemas mentales. Porque lo que tenemos aquí son ineptos, que es otra historia, es harina de otro costal. Son ineptos que se aprovechan del sistema para piratear toda la pasta que puedan. Porque es verdad lo que dice Samuel, que la fulanita de tal es una inepta, pero mírala, la tonta, ¿a dónde ha llegado? Claro, pero fijaros una cosa. A lo largo de la historia, el gobierno de las sociedades o la toma de decisiones en la tribu, en el pueblo, en la polis, luego, en cada época histórica, la toma de decisiones solía corresponder a un consejo de sabios, a un consejo de élites, que generalmente en la historia iban de la mano de lo que eran los consejos de ancianos, porque eran las personas que más experiencia vital tenían, que más habían trabajado, que más golpes habían recibido de la vida y por lo tanto más estrategias tenían para esquivar esos golpes, eran consejos de ancianos. Senadores. Senadores. Ahora aparece una señora, currículum en blanco, 0 trabajos, me parece que trabajó 3 meses en un supermercado, que tiene una carrera como tienen miles y miles y miles y miles de jóvenes en España, pero que no ha ejercido nunca en ningún sitio, no tiene ninguna publicación científica, ningún libro escrito, ninguna empresa creada, ningún puesto de trabajo creado, nada
más que dogmatismos y odio, que es lo que tiene en vena, dogma y odios, y le damos un ministerio de 500 millones para gestionar. Pues volvemos al principio del programa. Esa señora no ha llegado con tanques, esa señora tiene millones de votos detrás. Luego, hay que dar mucha batalla cultural. Hay que cambiar el sistema. Yo solamente recuerdo que una pandemia de cada 100 años, como ministro de Sanidad, teníamos un filósofo, ¿eh? Un filósofo que está ahí que dar una imagen visual. Pasamos a la perlita número 4, que dice así. 15.000 científicos de 160 países advierten: la vida en la Tierra ya está en peligro. Este año, durante 38 días, se han registrado récords históricos de calor a nivel mundial y durante julio se ha registrado la temperatura de la Tierra más alta de los últimos 100.000 años. Analizando ese hielo, analizando esas rocas, se extrae cómo tenían la temperatura, la atmósfera. Yo que sé, la historia es que registran 100.000 años y algo está pasando. Porque cuando hablas con los agricultores te dicen, hombre, los tomates ya no se cosechan como eran, las naranjas tampoco, y las cosas están cambiando. Samuel, ¿tú cómo lo ves? 15.000 científicos en nómina, es evidente, de los diferentes estados. Bueno, eso es más que evidente. Yo lo que veo es lo que veo. El clima, evidentemente, está cambiando y ha cambiado siempre. El clima ha cambiado siempre. De hecho, cualquier aficionado a la historia puede relacionar hechos históricos como la caída de Roma con un mini periodo glaciar donde descendieron mucho las temperaturas. Eso empujó a los hombres del norte hacia el sur, o a los bárbaros hacia el sur, anegó muchas cosechas y debilitó a Roma, y eso fue una de las causas de la caída del imperio, ¿no? Hay épocas históricas, siglos y siglos y siglos, donde casi el 90% de las especies marinas, de los peces, murieron por la alta temperatura del mar. Es decir, que cuando éramos 4 gatos en la Tierra y íbamos en burro, ya había cambios abruptos de la temperatura. Y ahora 15.000 científicos a sueldo quieren decirme a mí que el cambio abrupto de la temperatura es culpa de mi ser Málaga. Pues no quiero faltar al respeto a nadie, pero no me convence ninguno de los 15.000. Mira lo que decía, ¿os acordáis? El niño de las cabañuelas, justamente, sí. Y luego lo he buscado y tenía razón. En una de los deshielos de glaciares en Centro Europa, no sé si las Dolomitas o muy cerca, bueno, entre Italia, Suiza, etcétera, etcétera, pues al derretirse el glaciar han encontrado una calzada romana. Es decir, que por ahí iban caminando los romanos. Obviamente no existía el glaciar. Luego el glaciar se construyó, ¿no? Por sí mismo. Aquí lo que sí sucede es que estamos hablando de 100.000 años, no de 2.000, ni de 3.000, ni de 4.000 años. 100.000 años son muchos, pero luego hay otra cosa que es el uso político que se le da a eso, ¿no? Ese cambio, porque la historia es que la primera medida que se quiere tomar también es impuestos. Impuestos al CO que pagas tú, impuestos a coger un coche que pagas tú que contaminas, impuestos a yo que sé que pagas tú que contaminas, pero ellos se pasean con aviones, con vuelos privados, con todas estas cosas de coches oficiales, la cantidad de coches oficiales que hay para sus paseitos. Es decir, es un doble sentido brutal. O contaminamos todos o no contamina nadie, ¿no? Claro, es que, pues volvemos, es un negocio de élites políticas unidas y de la manita de élites económicas, porque el coche nuevo te lo va a vender una élite económica y el ministerio nuevo que se va a crear con sus direcciones generales, sus secretarías de Estado, sus direcciones tal, pues va a beneficiar a una élite política. Y al final estamos en manos de élites políticas y económicas que ya no crean esclavos o ya no tienen esclavos como en Roma, no nos llevan al circo, no nos pegamos con las espadas, pero que tienen otro tipo de esclavos a los que saben manejar perfectamente. Estamos en manos de esta gente y como no despertemos pronto... La verdad es que yo, Miquel, por si el tema no era calentito, encima las perlitas, ¿no? Ya es riza de rizo. Aquí dejan en el chat del directo, Gadashara dice, el clima cambiático, nos pone, ¿no? Me gusta este nick que se llama La llegada de otro mundo, que dice, todo es un negocio. Ahí lo deja. Y luego Julia Quirós, que dice que no hay cambio climático, ¿no? Y luego dice Pablo que no sabía que los termómetros eran tan antiguos, ¿no? Ahora hay opiniones de todos tipos, chicos. Vamos a la perlita número 3, que me quiten lo bailado, atención, que dice así, que dice la UDEF descubre que dinero de UGT se desvió para compras privadas en MediaMarkt, televisores, móviles, electrodomésticos para disfrute personal. Y digo yo, ¿qué significará las siglas UGT? ¿Qué pasa, Samuel, cuando vemos que allí donde va el dinero público se pervierte de esta manera por subvenciones o por lo que sea? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace mi abuela cuando ve esto con la pensión que tiene? Pues claro, pues tu abuela está tirándose los pelos, con toda la razón, claro. Pues volvemos a lo mismo. Yo es que soy asturiano
Y en Asturias, últimamente, en los últimos años, no pasa un trimestre sin que entre la Guardia Civil o la Policía Nacional en la sede de la UGT a detener a alguien. Y aún así siguen siendo un sindicato mayoritario, y yo te puedo decir que la UGT en Asturias, un señor que también estuvo implicado en un caso delictivo, pero le entró Alzheimer, no lo pudieron juzgar, había llevado dinero a Luxemburgo, no me acuerdo ahora mismo, donde había llegado este señor. Quitaba y ponía alcaldes, quitaba y ponía presidentes. Es decir, tenía una fuerza, una potencia enorme, ¿no? Y claro, hay mucha gente. Yo soy hijo de minero, sobrino de minero, nieto de minero. Mi padre era el enlace de la UGT en Minas Figaredo siempre, y le sacaba los 3 delegados que había, los sacaba para la UGT, sin ser liberado ni nada. Él entraba a la mina y luego hacía su trabajo. Quiero decir que hay mucho trabajo de campo bien hecho, pero que no se puede admitir porque está absolutamente pervertido por una serie de señores que vuelven a entender esto, a entender lo de la lucha por los demás, no como una especie de algo personal que tú ofreces a la sociedad a cambio de nada, que es lo que debería ser, tanto en una ONG como en un sindicato, sino que lo entienden como un modus vivendi, pero no un modus vivendi cualquiera, un modus vivendi donde se vive muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, la UGT ahí sigue con sus afiliados, las mariscadas de Andalucía, lo de los puticlubs y los trayectos en Andalucía de los puticlubs, el desfalco de cientos de millones, estos en Mediamar. ¿Y qué? Si siguen teniendo miles y miles de afiliados y no tiene coste lo que hacen? No tiene coste lo que hacen, esa es la clave. Abel se pregunta aquí en el chat, Samuel, dice, ¿en Mediamar venden gambones? La pregunta que dejan ahí. No saben si en Mediamar venden gambones, ¿no? Y luego dice Tinta, sindicalistas, con cierto aire de ironía, ¿no? En fin. Sí, pero lo cierto es que, mira, Samuel, a nosotros nos ven muchos compañeros tuyos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vamos por la calle, nos saludan y muchas veces nos dicen, oye, decid que en el programa, y diciendo de vez en cuando que nos falta material, que no tenemos todo el material que necesitamos, ¿no?, para nuestro trabajo. Pero qué cara de tonto se te queda cuando dices, ostras, a nosotros que nos jugamos la vida, literal, en un trabajo que lleva asociado jugarse la vida, pero ojito, uno no se juega la vida a las bravas, y os tienen sin material, sin el material más correcto, óptimo, y sin embargo ves estas cosas, como cómo se despilfarra el dinero de esta manera. ¿Tú cómo vives eso? Con mucha frustración. Sí, no hay material, no hay formación, la formación cuesta pasta también. No hay formación y cada vez más, gracias a Dios, miles de policías se forman a sí mismos por fuera del cuerpo, se gastan miles de euros en formación y material. Yo os pido, por favor, que vayáis a la prensa. No hay semana en España ya, ni una, donde un binomio policial, del cuerpo que sea, no salve la vida en un stop bleeding, en una parada de sangrado, a una persona apuñalada, a una persona que acaban de agredir en la calle. Esos primeros minutos hasta que llega la ambulancia son vitales, y el primero que llega siempre es el policía, porque nosotros somos policías, bomberos, enfermeros, nosotros sectorizamos una ciudad y por lo tanto el primer coche que llega a cualquier tipo de incidente, un incendio, un accidente, siempre es el policía. Los bomberos, las ambulancias salen de una base en el exterior, pero nosotros siempre somos los primeros en llegar. Esas paradas de sangrado que si en 2 minutos no la para se muere, eso ya no hay semana en España donde un binomio policial no salve una vida así. Pues quiero que sepan todos los telespectadores de este programa que el material IFAC, lo que llevan atrás, os pido que miréis por la espalda a los policías hoy en Madrid, en cualquier ciudad, y veréis un cajetín negro con una cruz roja, ¿verdad? Ese material que cuesta un dinero y que si se utiliza hay que reponer, lo compran los policías. Y la formación para hacer el stop bleeding, que cuesta un dinero, la pagan los policías de su bolsillo. A las direcciones centrales. ¡Qué vergüenza! No ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Samuel, lo que estás diciendo! Es decir, que el propio policía tiene que poner dinero en su bolsillo. Yo increíble, ¿verdad? Es que me pinchan y no sale sangre, pero ¿qué mil de país tenemos? Pues eso narices. Eso digo yo. Pues eso digo yo. Pues es una nación histórica en manos de unas gualtrapas. Y no vamos a decir más porque a ver si nos cierran esto. Sí, bueno. El otro día tuvimos aquí a Jesús, un policía, que nos estuvimos entrevistando un ratito, que bueno, estaba lesionado. ¿Sabes por qué? Porque estaba patrullando por Madrid, había una persona con un machete. ¿Te acuerdas, José Miguel? Sí. Jesús, sí. Con un machete que estaba atacando a una mujer, fue a defenderlo, bueno, la trifulca, no sé cuánto, empujocito por aquí, lo típico, bueno, y se lesionó el brazo.
y nos enseñó unas fotografías que estuvimos emitiendo en directo de lo que él mismo ha incautado, de esos machetazos del 15 así de grandes. Samuel, ¿hay mucho machete por las calles españolas? Sí, claro. Bueno, depende de qué calles. En Madrid hay mucho machete porque hay bandas latinas. Como yo siempre digo, la raza y la nacionalidad no, pero el origen y la cultura condicionan todos los usos sociales, los positivos como la comida o la música, pero los negativos como el crimen también, ¿vale? El origen y la cultura condicionan todos los usos sociales. Si tienes bandas latinas... Esas bandas latinas imagino que serán expertas en hablar latín, ¿no? Sí, bueno, todos. Declinan con una soltura... Lo primero que hacen. Abrumadora, declinan el Rosa Rosae con una soltura abrumadora. No, evidentemente sí que las hay. Además tenemos espacios de impunidad creados desde ciertas políticas. Ada Colau en esto, por ejemplo, fue experta, degradó Barcelona criminalmente hasta un nivel inasumible y ahora como premio, si no recuerdo mal, la han mandado al Congreso a cobrar todavía más, me imagino, como premio por el trabajo espléndido realizado. Bueno, pues uno de los últimos informes filtrados de la Comisaría de Información, que no tiene mucho, yo creo 2 meses, hablaba de que utilizaban las casas ocupadas para guardar este tipo de material. Bueno, pues ahí lo tienes todo. Ocupación, ciertos políticos que defienden ciertas políticas y la escalada de la reincidencia que aparecen en esos estadios que nosotros llamamos zonas de confort criminal que han creado con sus políticas los propios políticos y que acaban siendo el germen de algo mucho más grande, ¿no? Primero es una casa ocupada, luego, como hay poca vigilancia o no hay nula vigilancia, empiezan a vender droga, luego cada vez se vende más droga, luego hay grupos que compiten por la venta de droga y empiezan los apuñalamientos, el barrio cada vez se degrada más y luego ya son habitaciones que sirven de almacén para las armas que luego van a utilizar. Todo eso empezó con una casa ocupa, consentida por el político de turno. Volvemos a hablar de culpables y de responsables. Claro, es que has sacado un concepto que me ha parecido interesantísimo, Samuel. Es espacios de impunidad, ¿no? Es sí. como en esas películas que a veces salen en Estados Unidos que van persiguiendo a un policía local a alguien y traspasa el estado y ya el policía se para como diciendo ya no puedo seguir, ¿no? Porque ya tiene que avisar a la Policía Federal y toda la historia, ¿no? Es que es verdad, ¿no? Cuando muchos delincuentes se meten, por ejemplo, en espacios de ocupa, es como si fuera la tierra de nadie, no se atreve a entrar ni Dios. Claro, porque, tú ponte la mentalidad. Antes iba un policía o 2 policías y bueno, la gente, no voy a decir que se cuadraba, pero realmente tenía bastante respeto. Uy, que viene la poli, macho. Es decir, pero ahora, nada. ¿Qué está pasando? No, antes en los años 80, 9 de cada 10 peleas se paraban con aquello que se denominaba presencia policial. En cuanto llegaba el coche, se abrían las aguas como Moisés las abrió cuando dio con la vara. Ahora lo que llegas a una pelea es, para empezar, en ciertas zonas no puedes entrar solo, por lo tanto, aunque estés al lado, tienes que esperar en una rotonda y escuchar por la malla de operaciones hasta que algún coche esté cerca. Cuando 1 o 2 coches ya estén cerca, entonces gritamos, todos entramos. Una vez que entras, aparecen tíos que ni siquiera estaban en la pelea, pero que al ver la policía se suman a tirarle botellazos, pero a la policía, no a los que se estaban peleando. Otros sacan sus móviles, te insultan, te graban. Bueno, al final tienen que llegar 20 coches de policía. Recordemos el sinvergüenza Lanza, chileno que dejó tetrapléjico a un mozo de escuadra por tirar una maceta. Y bueno, el pobre policía, te digo porque he visto que siguen ahí, le he visto en alguna imagen, ¿no? Está en una silla de ruedas destrozado y el sinvergüenza fue el que a su vez, después de salir de una relativamente breve condena, mató a una persona en Zaragoza porque llevaba unos tirantes que tenía la bandera española. Es que acabas de poner el ejemplo en el que se puede resumir toda la política criminal. Es decir, este sinvergüenza, este maldito sinvergüenza que nos deja tetrapléjico a un compañero en Cataluña, padre de 4 hijos, a los que ya nunca más pudo sostener en brazos. Este señor, por esa hazaña, acaba siendo un héroe. Un héroe... Sí. Porque su madre es la madre es la protagonistas del movimiento de asociaciones en Barcelona, amiga de Ada Colau,
porque en el ayuntamiento comienzan a vender aquello como un caso de torturas policiales y demás a los detenidos en las dependencias, se hacen en televisión. Yo lo recuerdo, mira, me lo recuerdo con una rabia. Un documental, Samuel. Sí, un documental, ¿cómo se llamaba? Terramort o algo así, ¿no? Sí, algo Ciudad Morta, Ciudad Morta, algo así. Ciudad Morta, exacto. Ensalzando a este delincuente que tenía que haber cumplido tropecientos años y luego haber sido expulsado de una patada a Chile a que viera la cordillera de los Andes. Pero que ese documental fue premiado por todo el establishment de Cataluña, por los festivales de cine, por todo el establishment de Cataluña. Ese documental pretendía hacer ver que estos eran inocentes y que pasaban por allí. Lo de siempre. Yo recuerdo, porque yo estaba en la policía, lógicamente, y yo recuerdo en el sofá de mi casa, bueno, no te diré llorar, pero te recuerdo una carga de frustración viendo un programa de televisión que era en la sexta. No sé si estará todavía porque no veo tele desde hace mucho, era el Rojo Vivo que presentaba Ferreras, y llevaron a Évole a presentarlo del documental y dijeron durante 2 días una cantidad de tonterías para defender lo indefendible, para defender a esta gente. Una de las detenidas que fue detenida con como que pasaba por allí, que la detuvimos los policías porque tenía el pelo como Cyndi Lauper, y no había ninguna prueba más que esa, simplemente que la vimos. Luego lees el atestado y lees la instrucción judicial. ¿Te das cuenta? ¿Pero tú te has leído esto? Todas las pruebas, en todas las mentiras a las que se les cogió a estas personas, y todavía los defendieron públicamente desde instituciones, desde medios de comunicación, todo un establishment de poder. Pues acabó matando a otra persona, como tú bien dices, en Zaragoza. Ese es el país que tenemos, ¿eh? Ese es el país que tenemos. Es lo que hay. A todo eso nos llega un superchat de Samuel, perdón que te corte, nos llega un superchat ahora mismo, que es aquello de colorcito que aparece aquí en el chat del directo del canal de La Reunión Secreta, que dice: Ser humano luz, así se llama él. Los malos políticos son los verdugos del pueblo trabajador. Toma ya, contundente lo que dice el amigo Ser humano luz. Claro que sí, y una cosita, Samuel, yo es que estoy confundido. Yo miro la RAE, significa una cosa, pero luego miro la calle, significa otra. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Veo con antecedentes. Con antecedentes es una persona que está en la calle cometiendo cosas, ¿no? Porque cada 2 por 3 veo noticias de detienen a este que ya tenía antecedentes, con antecedentes. ¿Y qué narices hace en la calle? Dímelo tú, es que no sé cómo va esto. Pues porque no tenemos... esto es muy largo de explicar, pero la política criminal europea lleva 4 o 5 décadas en manos de auténticos analfabetos que en estadios de degradación criminal bajos, o sea, en los años 90, se preocuparon mucho, porque como tampoco había dónde rascar, se preocuparon mucho en focalizarlo todo al criminal. Y toda nuestra política criminal está focalizada en el criminal. Es decir, ¿qué hemos hecho mal para que delinca? ¿Cómo podemos sacarle de ese mundo? ¿Cómo podemos hacer para reinsertarle? ¿Qué justificación podemos darle para minorar la pena? Había bebido alcohol, se había drogado, estaba en un estado mental de obcecación transitoria. Todo está focalizado en el criminal. Y hemos abandonado a la víctima. La víctima la hemos abandonado de manera absoluta. Y esto, si no lo cambiamos, tenemos un problema muy gordo, porque el estadio o la realidad criminal en Europa ahora, Francia, Suecia y ahora ya en España, poco a poco, no tiene nada que ver con la de el año 98, el año 99, absolutamente nada que ver. Entonces la política criminal hay que cambiarla entera. Tenemos una política criminal nefasta. Pero bajo tu punto de vista y experiencia, Samuel, ¿cuál es la solución a todo este problema? No hay solución. Mira, claro, hay mucha gente que le gusta vender pócimas, ¿verdad? Entonces, cuando vendes pócimas, pero yo no vendo pócimas. Yo soy un tipo corriente y no engaño a nadie. Entonces, no existe ninguna solución. Y da igual el partido que gobierne. La única manera de salir de aquí, en el ámbito de la criminalidad, que es el que yo conozco, ¿vale? La única manera de en 10 años no ser París, no ser Malmo, no ser Marsella, no tener barrios por todos lados como la Molenbeek, como Secondigliano, como Saint-Denis. La única manera es revertir de manera abrupta el modelo policial y la política criminal. Si eso se hace, en 6-7 años volveremos a los estándares de seguridad de finales de los 90. Si se hace. Ahora bien, yo no engaño a nadie. Para hacer eso, va a haber que aumentar el nivel de fuerza que utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso tiene mucho coste político. Mucho. Un manifestante puede insultarte durante horas, tirarte ladrillos, dejarte medio nada. Como un policía se salga de la línea y pegue 6 gomazos de más y le graben, abre todos los telediarios. Eso tiene mucho coste político. Por lo tanto, solo hay una solución. No vendo pócimas. Que aparezca un líder
político fuerte y valiente, dispuesto a asumir el coste. Y ahora no hablo de partidos, hablo de un líder político fuerte y valiente, dispuesto a asumir el coste. Y si no aparece ese, el que te venda una pócima te está engañando. ¿Bukele sería un estilo de ello o no? Bukele aplica. Nosotros no necesitamos las políticas de Bukele porque, gracias a Dios, Europa no es Centroamérica y España no es El Salvador. Pero la mentalidad de Bukele es la mentalidad del líder político que necesitamos aquí. Y haciendo un 20% de lo que hizo Bukele, en 6-7 años volvemos a estándares de seguridad de los años 90. Yo no sé de economía, no sé de física cuántica, pero si de algo presumo es de presidir la Asociación Prescriptora de Ciencia Policial, que no ha fallado una sola predicción criminológica desde el 2017. Ahí están nuestros vídeos y ahí están nuestras predicciones. Si nos dejan cambiar la política criminal y el modelo policial, en 6-7 años España vuelve a estándares de seguridad de los años 90. Pero tiene que aparecer un tipo que esté dispuesto a soportar el coste de lo que eso va a suponer. Entonces, Samuel, tristemente te digo que no lo vamos a ver nosotros. Ojalá, pues vamos a... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el que entra en el sistema lo acaba devorando. Cualquier partido político, porque el que tú me dices el líder tendrá que gobernar, tendrá que entrar en el Congreso, tener votos y bla, bla. Pero cuando ya se entra en un sistema donde hay subvenciones, donde hay dinero por en medio, lo que se trata es de no perder ese voto que te da dinero, de no descontentar y no perder el poder, ¿no? Pero ahí entra una idea que ha introducido Samuel Vázquez, que es cambiar el discurso. Es decir, si logramos entre todos, entre muchos o entre los que sean, que ciertas cosas sean más atractivas que las que se ofrecen hoy, la gente comenzará a votar de otra manera. Porque el día que le suceda a algún hijo tuyo, va a dar igual que seas de izquierdas, de derechas, de centro o de cualquier color político. Da exactamente igual. Estamos hablando de un tema de seguridad que algunos lo pueden ascribir a alguna tendencia política, pero Samuel Vázquez está hablando desde el sentido común, desde la inteligencia de lo que realmente necesitamos. Es decir, yo creo que eso lo anhela. Mira, el otro día, bueno, ya hace un par de meses, en un Uber, un taxi, un Cabify, no recuerdo qué es lo que era, un conductor que era ecuatoriano me decía: doctor, qué pena cómo se está volviendo España, porque yo saqué a mis hijos de Ecuador por la peligrosidad, por las bandas. Sabéis que Ecuador ahora mismo está fatal. Y ahora me estoy encontrando que España está a la deriva también, ¿no? Eso creo que es muy significativo de lo que nos sucede. Es decir, personas, que pueden ser el 90% de los que vienen aquí, este señor ecuatoriano estaba conduciendo un coche, o sea que seguramente tenía su permiso de residencia, sus papeles, etcétera, pero echaba de menos la seguridad. Pero eso es uno de los... eso del señor ecuatoriano es uno de los motivos por el que están cambiando el censo electoral y las dinámicas demográficas en ciertos territorios, porque nosotros teníamos una inmigración eminentemente hispanoamericana, ¿verdad? Por razones obvias, tampoco hace falta ser muy listo, que además era muy fácil de integrar, pues un tipo de Ecuador habla mi idioma, comparte mi religión, comparte mis costumbres, incluso hasta puede que mi música y ciertos aspectos de la gastronomía, y por lo tanto para integrarle solo hay que darle un puesto de trabajo, ni más ni menos, ¿verdad? Pero eso se ha pretendido cambiar precisamente por eso, porque mucha de esa gente conoce el demonio, conoce el monstruo por dentro y huye de ese monstruo. Exacto. Y no va a querer que ese monstruo se aplique aquí. Sin embargo, si traes personas de otra cultura, a esas sí que las puedes... ¿Cómo ha sido el cambio en Cataluña? Es decir, la apuesta evidente por ciudadanos norteafricanos en lugar de por ciudadanos hispanoamericanos. Los ciudadanos hispanoamericanos llegaban y, por ejemplo, el sacrosanta del idioma, el catalán, pues no, ¿por qué voy a aprender yo catalán si yo sé hablar español perfectamente? ¡Qué tontería! Claro, ese tipo de inmigración no sirve en muchos sitios. Y encima este tipo te cuenta que huye del hambre del socialismo, pues ¿para qué quieres más? Estamos nacionalizando todos los años a 150.000 personas. Están colapsadas las comisarías. Un tercio de esas personas, por ejemplo, son marroquíes. Estamos nacionalizándolos, mientras 30.000, 40.000 universitarios, nuestros hijos, se nos van por la frontera a buscar un futuro mejor. ¿Quién ha diseñado este plan? Y criticar este plan se podrá hacer algún día en este maldito país sin que te llamen racista, xenófobo, que yo no tengo nada contra nadie, Soy una persona de Marruecos, no es peor que yo por haber nacido en Marruecos.
Pero hay ciertas dinámicas sociales que tienen que ver con el origen de la cultura, que en movimientos migratorios cuantitativamente muy relevantes, en procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, tienen un impacto en las sociedades. Porque ha sido así en todas las sociedades donde ha sucedido. Sí, Francia, Bélgica, Suecia. ¿Por qué no va a ser así aquí? ¿Qué tenemos nosotros de especial para que no sea aquí así? Pues no, se necesita otro tipo de políticas, mucho más tiempo y mucha menos densidad para integrar a este tipo de gente. Ya está. Hace 20 años, más o menos, estaba en un programa de la COPE y me criticaron porque simplemente puse sobre la mesa algo que tú acabas de decir, estudios de corte antropológico social en el que se advierte que cuando la población con costumbres distintas, ni siquiera vamos a decir nacionalidad porque tienes toda la razón, es un perfil cultural que es distinto a nacionalidad o color de piel, no tiene nada que ver con eso, pero cuando las costumbres superan, estas personas con costumbres distintas, vamos a llamarle, superan a un 8% en las ciudades, en las poblaciones, etcétera, es cuando comienzan a despegar grandes problemas porque ya no se integran, porque muchas veces lo que hacen es integrarse, sí, entre ellos, ¿no? Para crear guetos, para crear mini países de donde vienen de origen, pero evidentemente no a integrarse, no a seguir las costumbres, etcétera, etcétera. Es un asunto científico que está estudiado hace un montón de años. Absolutamente. Yo es que soy de números, no soy de letras, y yo cuando miro las estadísticas y veo que un tanto por ciento de los delitos lo comete un determinado perfil demográfico o no sé cómo llamarlo para darle poesía, para decir que no son españoles, pero son de una parte del mundo de los amigos del sur, yo qué sé, pues el número es el número, ¿no? Y ahí está. Y si hay políticos que me quieren hacer negar eso, porque si yo leo el número en voz alta me quieren etiquetar como racista, créanme que el problema no lo tengo yo, el problema lo tendrá el político de turno y aquellos que compran su discurso. A mí me da exactamente igual. Marca un 20%, el rey está desnudo, es igual. La verdad no puede ser nunca racista. La verdad no puede ser nunca racista. Y los números que nos dan sobre este tipo de delitos de los que tú hablas ni siquiera son esos, en realidad son más, porque en ese tipo de números solo se atiende a la nacionalidad. Pero la nacionalidad es un papel, como ha dicho el doctor, la nacionalidad se otorga con mucha facilidad. A lo que hay que atender es el origen, porque muchas de las personas que están catalogadas en esas estadísticas como españolas, en realidad tienen el origen que tienen, y eso tiene un impacto. Antes se refería al doctor, lo ha llamado de diferente forma, en Suecia ya lo llaman estados paralelos, ¿no? Son los estados que crean las personas cuando se unen tribalmente y acaban convirtiendo un barrio en su barrio, ¿no? Cuando replican sus mundos en nuestros mundos. Eso lo ha permitido el aparato político con sus decisiones. Los seres humanos tendemos a unirnos tribalmente, ha sido siempre así en la historia. Si traes a las personas de manera controlada y las disgregas, podrán integrarse. Si traes a las personas por miles de manera descontrolada, ellos solitos tienden a unirse, porque hemos tendido en la historia siempre a unirnos tribalmente y acaban creando sus mundos en nuestros mundos, como digo, sus propios espacios, sus propios barrios. Problema, que la mayoría de estas personas vienen de estados fallidos. Problema 2, que en los estados fallidos de los que vienen, la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y escalar en la pirámide social. No vienen del derecho romano como nosotros. Una vez aquí, eso es lo que aplican. Mira lo que dice María Asunción Reich ahora mismo en el chat, ¿no? Dice, decir la verdad te convierte directamente en racista. Esto es lo que está pasando últimamente, ¿no, Samuel? Sí, la verdad es que nos etiqueta muy rápidamente, pero hace falta, Samuel, gente... porque aquí yo pienso que cada vez somos más gente que nos importa un pepino que nos etiqueten. Así te lo digo, ¿eh? Pero mira, yo voy a mandarte un mensaje mucho más optimista que el que tú has mandado, ¿vale? Porque no va a aparecer nunca. Tenemos constancia de que sí aparecen. Bukele apareció, Giuliani apareció en el 94 en Nueva York y llamó a Bratton para solucionar la cosa y se solucionó. Y ahora ya estáis oyendo voces en Europa de lo que está pasando. Estáis oyendo a un ministro de Interior, a Scholz, en Alemania, decir que hay que deportar en masa. Hay que deportar en masa. Esto lo decimos tú y yo hace 3 años y nos condenan por un delito de odio, literalmente, nos condenan por un delito de odio. Estamos viendo en Francia al ministro del Interior francés decir frases muy fuertes también. Estamos viendo en Suecia hablar de estados paralelos donde se han impuesto redes criminales. ¿Por qué yo voy a ser más optimista que Jean-Michel? Bueno, muy sencillo, mire. Porque los seres humanos tenemos un instinto atávico que es el de protección de la prole. Lo tenemos desde
principio de los tiempos. Tendemos a proteger a la camada, a los nuestros, por extensión también padres y demás familia, ¿verdad? Un ser humano mata y muere sin ningún condicionamiento ético, sin hacerse preguntas por sus hijos. Yo mato y muero por mis hijos, sin hacerme preguntas, y luego pago lo que haya que pagar. Nadie mata ni muere porque le suban la gasolina o porque hay una crisis económica. Teniendo en cuenta esto, en escenarios de degradación criminal altos, cuando ves peligrar la vida de tus hijos, la integridad física de tus hijos, la mentalidad de la gente suele cambiar. Por eso los 40 años o 50 de gobierno socialdemócrata en Suecia no cambiaron con la crisis económica, cambiaron con el crimen. Por eso Meloni en Italia no llegó con la crisis económica, llegó con el crimen. Por eso hoy en Francia el líder en las encuestas es Le Pen, no por la crisis económica, con el crimen. Lamentablemente tienen que matarnos a muchos chavales y violarnos a muchas chavalas para que los políticos y la ciudadanía despierte, pero suelen despertar. Eso me recuerda a lo que acabas de mencionar, al acontecimiento que sucedió hace relativamente pocos meses. Cuando mataron a este pequeño delincuente, la policía en Francia se armó, acordaros, pero la de Dios, es decir, en París. Ese es el coste del que te hablo, asumir ese coste, aguantar ese golpe. Ese es el coste del que te hablo. Pero pocos meses después, Samuel, recordarás que hubo también un magrebí que violó y empaló a una chica francesa. Y bueno, salieron las noticias, pero no hubo ninguna asociación feminista que lo condenara, no hubo una sola manifestación, no hubo absolutamente nada. Es decir, una vida evidentemente costaba o es más valiosa desde ciertos puntos de vista que otras. Y eso es evidentemente patológico. Pero, Samuel, haznos un resumen porque me interesa muchísimo. ¿Qué está pasando en Suecia, en el paraíso sueco? Bueno, en Suecia lo que pasaba es que era el país más seguro de Europa. Porque sí, porque el paraíso sueco. El paraíso, sí. Su propia idiosincrasia estaba ahí arriba, era de muy difícil acceso en las autopistas de la comunicación que había hace 50 años. Hoy ya no es, porque han aumentado mucho las autopistas de la comunicación. Entonces, era un país de muy difícil acceso, un país pequeño, con una población muy controlada, con un clima que no invitaba mucho a estar por la calle. Y alguien se creyó que esto era gracias a las políticas buenistas. Yo siempre pongo como ejemplo a Karin Gottlaff, jefa de la policía de Estocolmo hace 15-20 años, a la que llaman a CNN México en un programa, se puede ver en YouTube, una entrevista, se puede ver en YouTube, porque en México hay un problema de seguridad grande. Entonces dicen, ¿cuál es la ciudad más segura de Europa? Le dicen Estocolmo. Pues llaman a la jefa de policía de Estocolmo y seguro que sabe esto. Y va para allá y le empiezan a hacer preguntas, la entrevista de la... Bueno, es que es como teletransportarse 20 años atrás, la Agenda 2030, 20 años antes. Que no le había temblado la mano en la perspectiva de género a la hora de poner cuotas en la cadena de mando policial, la ecosostenibilidad, las políticas sociales, la educación, ir a los colegios. Me lo estoy oliendo. Todo. ¿Qué pasó? Que empezaron a llegar los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo a Suecia, que están llegando ahora en España, pero 20 años antes o 15 años antes en Suecia, que se crearon nuevas redes criminales, nuevos grupos criminales, estados y sociedades paralelas, y esta seguía con su discurso. Y cada vez más grupos criminales, cada vez más robos con armas de fuego, empezaron a utilizar hasta granadas, y esta seguía con su discurso pacifista del que hablábamos al principio. Es que yo soy muy pacífica. Ni siquiera la policía, era una profe de escuela, pero tenía el carnet del partido. En 9 años, Estocolmo se convirtió en la capital europea con más asesinados por arma de fuego en tanto por ciento y en donde primero crecieron exponencialmente las agresiones sexuales en manada. No podemos estar en manos de personas que viven en mundos ideales. El mundo es un lugar duro, difícil, y necesitamos perros pastores y líderes de perros pastores fuertes. No necesitamos a este tipo de personas. Oye, ¿qué va a pasar cuando pocos años, en 5 años tal vez, en la clase política esté formada por gente árabe y los votantes sean árabes que hoy han llegado en cayucos? ¿Por qué veremos? Porque si hoy ya vemos manifestaciones en toda Europa a favor de un ataque terrorista, vemos manifestaciones en Madrid también de gente joven que hacen 4 días que están aquí también defendiendo a Hamás. Esa gente va a votar. Y a lo mejor la forma que tienen de votar pues desbarata nuestros planes, Samuel. Sí, hay un peligro evidente porque se está cambiando, a propósito del censo electoral, se está cambiando, hay maniobras evidentes. Cuando decimos que se nacionaliza 150.000 personas al año en España y 30.000 o 40.000 chavales nuestros universitarios huyen de España también todos los años, es evidente que hay un plan para cambiar el censo electoral. Claro, es difícil hacer futuribles con esto, pero es que no necesitas una persona árabe.
es que tienes miles de personas y jóvenes españoles con la cabeza comida. Yo quiero recordar que un tipo eurodiputado, que se levanta fácil 7.000, 8.000 euros al mes, ¿verdad? Eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, después de los atentados Francia y Bélgica de hace unos cuantos años, donde me parece que hubo casi un centenar de muertos, ¿verdad? Varios atentados, Niza, tal, se le llamaron a la tele y dijo que es que no les dejábamos otra salida que inmolarse. Es decir, que te matan a tu abuela en una acera en Niza y la culpa es tuya, que no le supiste integrar. Y esa mentalidad no es la de una persona que viene de fuera, es un tipo nacido en Madrid, que por decir esa barbaridad con todavía 100 cadáveres echando humo en las aceras, por decir esa barbaridad, fue cesado. Lleva años de eurodiputado cobrando 7.000 euros. No tienen coste las barbaridades en este país. No tienen ningún coste. Hemos convertido a los partidos políticos en equipos de fútbol y se les defiende hasta el final, aunque te bajen a segunda, aunque te bajen a tercera, aunque te bajen a regional. Yo soy de este y nací votando a este y muero votando a este. No tenemos espíritu crítico. Se ha quitado eso de las escuelas. Vas a una universidad y hay profesores que deciden quién habla y quién no. Y hay sindicatos de estudiantes que deciden quién habla y quién no. Y si no quieren que hable esta, se ponen en la puerta y no habla. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Era Orwell que decía que los próximos fascistas se llamarán a sí mismos antifascistas. Y de hecho, llevo años diciéndolo, denunciándolo. En Estados Unidos comenzaron esos tipos vestidos de negro con verdugos para que no se les vea la cara, con bates de béisbol, que se autocalifican de fascistas, igual que aquí, que van a las universidades cuando alguien va a dar una conferencia que no es de su agrado, y se dedican literalmente, pues como las tropas de asalto de las SS o de las SA en el mejor Múnich de los años 30, a batir a aquellas personas que no comparten su ideología. Efectivamente. Estamos David Expósito, un momento, Joan Miquel, sí. Déjame otro comentario. Bueno, nos llegan miles y no vamos a tener tiempo porque ya estamos ya en la recta final de la noche. Samuel nos dice, me declaro Expósito antifascista y de izquierdas, empieza así. Y sin embargo, creo que tenéis razón en muchas cosas. Lo que es innegable lo debería ser para todas las partes. Gracias, Samuel. Te felicita. Pero quiero hacerle un apunte. Porque se me ha cortado un momento el audio, pero creo que ha dicho que se declaraba antifascista y de izquierdas. Sí, antifascista y de izquierdas, sí. Yo solo le pido que reflexione sobre lo que es ser antifascista, que reflexione. Porque en España sí tenemos un extremo. Tenemos comunistas declarados, miembros del gobierno, defensores de regímenes dictatoriales en Hispanoamérica, de izquierdas, gente que tiene como ídolos a Lenin y a Stalin, gente que lloró la muerte de dictadores en Cuba y que aplaude que en Cuba sean los familiares de esos dictadores los que siguen. Eso sí que es un extremo. Pero claro, en España se llama, para justificar ese extremo, han necesitado crear una mentira, un monstruo, ¿verdad? Y en España se llama fascista a tu vecina Pili, que es soltera, tiene 2 hijos, está harta de que la roben y ha decidido, pues yo por decir algo, no me gusta mencionar partidos, pero ha decidido votar a Vox porque le da la real gana. Pues tu vecina Pili pasa a ser fascista. Igual que se llamó fascistas a los votantes de Albert Rivera y también a los del PP. Y claro, hay que ver lo que es fascismo y lo que es extremismo, claro. Y a muchos socialistas hoy en día les llaman fachas. Cualquiera que se salga del discurso, Joaquín Sabina, después de 80 años de militancia, bueno, Joaquín Sabina, me perdone. Felipe González. Bueno, aquí también, Samuel, hasta el mismísimo Joan Manuel Serrat han llamado facha. Joan Manuel Serrat. Pues eso es porque es una ideología extremista que no permite la disidencia, que no tolera el espíritu crítico. No hay ningún diputado de derechas, sea del partido que sea en el Parlamento español, que defienda a Hitler, que sea de verdad nazi, que defienda a Mussolini, que sea de verdad fascista. Sí tenemos diputados que defienden el régimen comunista soviético, el cubano, el venezolano. Luego los extremos están en un solo lado. Tu prima Pili no es fascista, lo siento. El fascismo en España es una reminiscencia que abarca un tanto por ciento pequeñísimo de la población, que está muy relacionado con los grupos ultras de fútbol y algunos grupos musicales que están totalmente localizados y que son los que son. No puede ser que cada persona que no piense como tus líderes políticos se le llame fascista para justificar que tú sigues defendiendo y sigues creyendo en monstruos como el comunismo. Así que mi reflexión es que fascista no es todo aquel que piensa diferente a ti. Lo cierto es que nos enfrentan entre nosotros, los inmigrantes a sus anchas por las calles españolas. Ahora mismo
Somos el tercer directo más visto en YouTube España y el 9º a nivel internacional de todas las plataformas. Y si os parece, chicos, vamos a la perlita número 2 de la noche. Estamos en la recta final. Samuel, ¿aguantas 2 perlitas más o qué? Sí, claro. Ahí, sí, lo que te he dicho, no oímos tanto entonces, porque se me habían olvidado las perlitas. Yo pensaba que era la número 2. No, La número 2 que propones, que dice así: detenido en Granada un hombre de 49 años por robar 1.700 euros a un anciano en silla de ruedas al que le rompió los brazos con una muleta. Guardianes, todos, escribid ahora en el chat del directo, que Carlitos y el doctor Gaona y Samuel lo están leyendo. ¿Qué propones para solucionar situaciones así? También en Twitter, con la etiqueta La Reunión Secreta, que arda Twitter, en el tuit fijado por Olga. ¿Qué propones? Samuel, a ver, ¿esto cómo se puede solucionar, hombre? Esto con una política criminal más dura, pero voy a poner una cosa, no es solo esto. ¿Cómo solo puede solucionar esto? No es solo esto, es que hemos evitado a la población civil la posibilidad de defenderse. Mi amigo Casimiro Villegas, el policía local de Sevilla, al que le pedían 20 años y 300.000 euros, acabado en 2 años, después de que 3 personas miembros de un clan asaltaran su casa de madrugada y tuvieran un enfrentamiento con ellos a mordiscos en el salón, en calzoncillos, a las 3 de la mañana, intentando que no llegaran a la habitación donde estaba su mujer y que de la que huían les disparó, ¿no? No mató a nadie, pero los hirió y acabó por un calvario judicial. Llama a nuestra política criminal, a nuestro sistema, la teoría de los platos rotos, ¿no? Es decir, que tú vas a un enfrentamiento y el que más huesos rompa es el que más paga. Pero esto no puede ser así. Si una persona asalta a un anciano con esa violencia a la que acabas de mencionar, y un ciudadano, un chaval, aparece por allí y le revienta la cabeza a este tío, lo que no puede ser es que metamos 10 años al chaval en la cárcel. La violencia no la podemos medir igual si la hace el que ataca como si la hace el que se defiende. Y no podemos pedirle al que se defiende proporcionalidad, congruencia, una serie de parámetros penales que no se pueden apreciar cuando estás en estrés agudo, cuando estás temiendo por la vida de alguien o la tuya, que son imposibles de gestionar psicofísicamente, ¿verdad? Entonces, ya nadie se atreve ni siquiera a defender a otro, porque nos han quitado hasta esa herramienta. El malo no tiene límites, no tiene reglas. El malo que te va a asaltar no te llama antes, no te manda un WhatsApp. Te voy a pegar en la cabeza, pero no te voy a pegar con la barra aunque la lleve, porque esta es solo para asustar. Tú no sabes cuáles son las intenciones del malo. Luego, si tú coges una barra y le revientas la cabeza antes de que él te la revienta a ti, lo que no puedes pasar luego es un calvario judicial como se pasa en España, con petición de indemnizaciones, penas de cárcel. Tenemos ancianos octogenarios metidos en la cárcel por defender a sus familias en sus casas de un asalto violento de madrugada. No tiene ningún sentido. Mire, hay que educar a la población en la defensa y hay que crear una política criminal que diga que cuando se comete un asalto violento, todo lo que pase en ese asalto violento, lo deben asumir los asaltantes, no quienes se defienden del asalto. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, porque el problema, tú lo has visto también, Samuel, que los jurados, que obviamente provienen de la población general, también están contaminados ideológicamente, porque si no, yo no entiendo muchas veces algunos de los resultados que tienen estos juicios, que algunos de ellos son con jurado y bueno, acaban de ratificar la condena a un señor que utilizó un cuchillo para defenderse de un individuo que asaltaba su casa, y otros, como el de Mallorca, que le atracaron unos colombianos encapuchados con una violencia brutal, ha tenido que pasar por un calvario judicial. Es que me es absolutamente... Yo no digo que tengamos la política que tienen, por ejemplo, en Florida, no me acuerdo cómo se llama, el de los pies, my house, my castle, o una cosa así, no recuerdo, perdonarme, que tú puedes disparar a alguien por el solo hecho de que alguien ponga un pie en tu jardín. Quizás sea exagerado, pero desde luego lo que tenemos aquí es la antítesis. Es decir, vamos a ver, es que te sientes casi culpable de defenderte. Sí, es la ley Castillo, mi casa, mi castillo. Sí. Pero es eso de poner casi un pie está un poco ficcionado, porque a la gente le interesa mucho decir aquello de eso. Esa ley no puede ser porque si un niño salta por una pelota y te lo cargas y no te pasa nada. No es así. La ley Castillo tiene su fundamento y el primero de los parámetros para medir la ley Castillo es que haya un asalto ilegal, un asalto violento a tu casa. Un niño no es un asalto violento a tu casa. Si evitas ese ítem, puedes hacer creer a la gente que la ley Castillo puede ser mala. La ley Castillo para defenderse en una casa, yo creo,
no me parece ni aquí ni en Florida mala. El hogar es el último espacio de confort, de libertad que tiene el ser humano, donde estar con su familia tranquilo, a sabiendas de que nunca le va a pasar nada, y no puede ser que te asalten a las 3 de la mañana con tus niños en la habitación, con tu mujer, y tú tengas que andar midiendo de la que bajas las escaleras en calzoncillos con 200 pulsaciones por minuto, la proporcionalidad, la congruencia, saber si vienen solo a robar o vienen a matar, porque si vienen a robar no los puedes matar. Pero no, mire, no. Si usted entra en mi casa y asume los riesgos. Asume los riesgos. Así es, totalmente de acuerdo. Y lo estamos diciendo y a nadie se le cae la cara de vergüenza, porque estamos intentando justificar algo que yo estoy escuchando la conversación y me estoy quedando yo frío realmente. El sentido común de que si estás a las 3 de la mañana y alguien entra en tu casa con malas intenciones, ¿qué hacemos? ¿Hay que invitarle a un café con leche a esa hora o no porque no duerme? Es decir, todavía estamos cuestionando que al que defiende su hogar, defienda a su familia. Yo qué sé, Samuel, ¿por qué la sociedad española ha caído en este buenismo, Samuel? Pero a todos los niveles y con todos los parámetros. Es decir, cuando le piden la condena a Casimiro es porque al ser un policía local tiene arma y no es que un disparo entró por la espalda. ¿Y a mí qué me importa que un disparo entró por la espalda? No, eso significa que huía. Vale, muy bien. 3 tipos asaltan de madrugada en una zona de campo donde sabes que la policía va a tardar en llegar. Asaltan tu casa, bajas abajo, te enfrentas a mordiscos con ellos, huyen. Tienen una furgoneta afuera y yo no les puedo disparar. Ese es el caso de Mallorca, quiero recordar, ¿no? No, ese es Sevilla, es Casimiro Villegas. Pues otro, joder. Es que hay muchos. Pero bueno, vamos a el de Casimiro Villegas. Yo no les puedo disparar porque ellos todavía no me han disparado a mí, vamos a ver. Y si estos 3 criminales, que son miembros de un clan, salen fuera y en la furgoneta tienen escopetas y vuelven a entrar, ¿yo cuántas posibilidades les tengo que dejar a esta gente para que mate a mi familia antes de abatirles yo a ellos? ¿Cuántas? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Yo por qué tengo que esperar a pensar? No, si se van corriendo por una ventana ya no van a volver. ¿Y si vuelven? ¿Y si vuelven? ¿Cuántas oportunidades les tengo que dar para que maten a los míos? Oiga, usted ha entrado en mi hogar, en mi última zona de confort y libertad, a las 3 de la mañana rompiendo una puerta. Yo tengo a mi familia en la parte de arriba. Asuma todo lo que vaya a pasar a partir de ahora. Lógico. De hecho, uno de los comentarios que nos llegan en el chat de Carmen, por ejemplo, dice que es que uno ya no se puede defender ni a uno mismo, ¿no? Lo que era típico, tú me atacas y yo me defiendo, ¿no? Luis Miguel también dice aquello de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Carmen Pérez, silla eléctrica. Bueno, ahí se le corta un poquito, ¿no? Carlitos, se te corta un poquito, Carlitos, pero bueno, la historia es que te tienes que dejar pegar 2 hostias para no ofender, porque si no, ojito al dato, ¿eh? Vamos a la perlita número 1, ¿os parece, chicos? Venga, vamos. Perlita número 1 que dice una noticia esperanzadora para finalizar. La vacuna aragonesa contra el Alzheimer supera la segunda fase de ensayos clínicos. Está pensada para tratamiento de pacientes en la fase inicial de la enfermedad. Digo yo que deberíamos destinar más dinero público en investigación y menos en lo que tú ya sabes. Bueno, Samuel, hay esperanza en el fondo, ¿no? Sí, sí que hay esperanza, hay esperanza. Nosotros, date cuenta de que en España, por lo que sea, las cosas que suceden en Europa siempre suceden aquí 6-7 años después, más o menos, ¿no? Y Europa está cambiando, Suecia ha cambiado, Italia ha cambiado, Francia tiene visos de cambiar, la Europa del Este es, como yo llamo, el último reducto de libertad, y el Occidente, el último pedazo de Occidente que nos queda es el Visegrado, ¿no? Allí donde se mantiene todavía como algo sagrado los 3 pilares de Occidente, Grecia como búsqueda de la verdad y la belleza, Roma como el imperio de la ley y el Estado de Derecho, y el cristianismo como la ética y la moral, más allá de que creas o no creas en Dios, ¿no? Más allá de eso. Yo creo que aquí también deberíamos tener esperanza. El problema es hasta qué punto, antes de que la población despierte, hasta qué punto tenemos o vamos a llegar. Porque claro, cada año que pasa estamos desde la llegada de este gobierno, por ejemplo, en los delitos de agresión sexual, en incrementos por encima de un 30%. Estos son números fríos. ¿Puedes repetirlo, Samuel? Que has dicho un número, pero uno se queda así como si me has dado las buenas tardes. Estamos creciendo exponencialmente en delitos de agresión sexual año tras año, desde la llegada de este gobierno hasta el punto de que hemos crecido más de un 30%. Más de un 30%, pero... y no pasa nada. Nada. Es que un 5% ya debería haber hecho saltar todas las alarmas. Pero no pasa nada, no pasa nada. Llevan con una ley de ideología, una ley ideológica, que es la ley de ideología de género, que intenta salvar a mujeres de las agresiones de sus parejas desde el año 2004, es decir, casi 20 años de ley, y miles de millones. Asociaciones creadas, no se sabe. Ministerios, secretarías de Estado, tal, dinero.
hemos pasado este verano, el verano más sangriento, el verano con más mujeres muertas de los últimos 15 años. Y a nadie se le piden cuentas, a nadie se le pide, oiga usted, quizá las estrategias estén fallando, lo siento, ya no le voy a hablar de ideologías, pero quizá lo que usted nos propone no sea tan bueno, porque se gastan millones, millones y millones, cada vez más de ustedes tienen trabajo con sueldos desorbitados, pero cada vez la cosa está peor. No se les juzga por sus hechos, se les juzga por sus intenciones. Yo vengo aquí a mejorar la vida de las mujeres, a acabar con el heteropatriarcado y a que no vuelva ninguna casa nunca en peligro, y ni una más, y eslóganes, se les juzga por sus intenciones, no por sus hechos. De hecho, el índice de mujeres, paz y seguridad en la Universidad de Georgetown, que el año pasado nos encontramos en el 14º lugar, en el 14, hemos bajado en España al 27. Es decir, decenas y decenas y decenas de millones de euros después, y de chorradas y de eslóganes, como bien apuntas, y no estamos mejor, estamos peor. Pero si es que hace 10 años en ese índice estábamos los quintos. Sí, efectivamente. Sí. Bueno. José Miguel, los quintos, Dios mío. Ya. Samuel, oye, yo creo que ya hemos abusado mucho de ti hoy. Te lo agradecemos, no sabes de qué manera. Es fantástico tener personas que no tengan pelos en la lengua, que hablen sin anestesia. La gente lo agradece mucho, agradece mucho porque hay pocas personas que sean así de transparentes, que digan sus opiniones y que además estén hoy en día con algo tan poco común como el sentido común, porque realmente no están impresas de una ideología política como tal, sino de puro sentido común. A cualquiera le sirve lo que tú estás opinando. Oye, que yo añado a lo que dice el doctor Samuel, yo te lo digo, responda al doctor, pero luego quédate con esto. Preséntate a presidente, ahí te lo dejo. Bueno, aquí están diciendo ministro de Interior, Samuel, ministro de Interior. Te están colocando ya el puesto y todo. Para mí, después de los años que llevo peleando en esto, sería un sueño. Pero bueno, más allá de eso, yo os agradezco mucho porque en este programa, yo creo que es la tercera vez que vengo a este programa, sí. y en este programa descubrí la primera vez una cosa que no... Yo normalmente, a mí, toda la vida por la calle, toda la vida, desde que estoy en esto de una policía para el siglo XXI, me han parado muchos policías, ¿vale? Entonces yo... Inmediatamente, cuando me dicen, tú eres Samuel, ¿verdad? Encantado, mi respuesta es automática. ¿Eres compañero, no? Sí, siempre era así. Pero a partir de salir en vuestro programa, me paraban por la calle y oye, Samuel, encantado, tal. Y yo, ¿eres compañero? Y dice, no, yo soy carnicero, no, yo es que te he visto en una reunión secreta. Y digo, vale, perdona, vale, muy bien. Empecé a expandir el mensaje por la sociedad civil también, así que os lo agradezco mucho. Pues que salir en la es peligroso. Una vez sale ya, vamos, te reconoce todo el mundo. Así que cuidadín, Samuel, con lo que haces. A estas alturas ya. Samuel, muy buenas noches, muchísima fuerza y sigue justamente con esa vitalidad y con ese buen hacer que de verdad, de corazón, no sabes lo que se agradece, un poco de aire fresco. Muy buenas noches. Adiós a todos.